Hola queridos amigos, qué bendición poder saludarles una vez más. Hoy nos encontramos en nuestra tercera lección para este tercer trimestre. La lección de hoy se titula Controversias, así de corto. Y es que queridos amigos, así como Jesús predicaba su manera de comportarse, sus sanaciones, esto hacía que él entrara en conflicto con muchas personas. Y no cualquier tipo de persona, entraba en conflicto con líderes religiosos, que lamentablemente habían muchos líderes religiosos que estaban confundidos teniendo aún las escrituras. Vamos a orar antes de continuar, pero antes quisiera leerles nuestro texto que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Dice lo siguiente: También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Qué bellas palabras para poder resaltar esto que Jesús dijo en aquel momento, diciendo que él tenía autoridad de indicar cómo debía guardarse el día sábado. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque en todo momento tu misericordia y tu bendición no se ha apartado. Gracias, Padre, por el privilegio de la vida. Gracias por tu grandeza y porque a través de ella nos permites poder meditar tu palabra. Te pido que tú nos puedas guiar a través del Espíritu Santo y que salgamos llenos para poder compartir este mensaje y entender lo que quieres para nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si bien la semana pasada estudiábamos acerca de Marcos en su capítulo 1, hoy vamos a hablar del capítulo 2 de Marcos y un poquito del capítulo 3. Y queridos amigos, si ustedes se ponen a analizar estos textos que les he indicado, o es decir, estos capítulos, nos vamos a dar cuenta que en ellos se encuentran 5 situaciones históricas del ministerio de Jesús. Pero esas 5 situaciones están llenas de controversia del por qué Jesús hacía esas cosas. Y es que vemos que Jesús en todo momento tuvo siempre a alguien que iba en contra de él. El enemigo ya lo había atacado directamente, ya lo había tentado en el desierto, pero recordemos que el enemigo siempre busca maneras de evitar el crecimiento espiritual. Y es por eso que a través de los líderes religiosos y el engaño que generaba y su falta de amor en ellos, hacía que estos hombres, que toda la gente los conocía porque eran muy inteligentes y tenían una autoridad muy grande sobre aquella sociedad judía. Estos hombres iban en contra de Jesús, siendo así, de cierta manera, un obstáculo para crecer el Evangelio. Pero recordemos, queridos amigos, que Jesús en ningún momento se ha dejado vencer. En ningún momento ha sido vencido. Es por eso que a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, Él siempre supo cómo salir adelante. Y la lección de esta semana nos apertura con el título La curación de un paralítico. Y esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 12 del capítulo 2 de Marcos. Ahí, parafraseando, yo sé que ustedes pueden leerlo ahí, pueden entender lo que aquí estamos diciendo. Un grupo de amigos llevaban a un paralítico, pero tales eran las enseñanzas de Jesús, el crecimiento que había tenido. Había muchas personas curiosas que querían saber quién era este hombre y qué era lo que enseñaba. Y saben qué era lo mejor. Si recordamos la semana pasada, la manera de predicar de Jesús era maravillosa, porque ahí la misma Biblia nos dice que él predicaba con autoridad, no como los escribas. Él predicaba porque lo que decía, él lo cumplía. No había hipocresía en Jesús. A base de este conocimiento que se empezó a difundir de Jesús, mucha gente se aglomeraba alrededor de sus situaciones de prédica. Y una vez, estando ahí en Capernaum, estaba en casa
Estaba en una casa en aquel lugar. Y es que si recordamos o podemos tomar un poco el contexto de las construcciones de aquel entonces, la gran mayoría de casas de Capernaum eran de piedra basáltica. Era una piedra que hacía que los espacios fueran reducidos. Y el tamaño de las habitaciones estaban determinados por la longitud de las ramas de los árboles utilizadas como travesaños. ¿Se pueden imaginar esto? De cierta manera, eran casas muy pequeñas, no cabían muchas personas. En este lugar, cuando Jesús predicaba, un grupo de amigos de 4 personas llevaban a un paralítico. Ellos al ver esto y ver que había mucha gente y no podían pasar acercándose a Jesús, porque la intención de ellos era llegar al maestro y pedirle que sanara a su amigo. Pero al no poder ingresar por la entrada principal ni tampoco por los alrededores, se les ocurre una idea. Deciden subirse al techo de aquella casa y donde estaba Jesús, abren el techo y en una camilla hacen bajar a su amigo el paralítico. En este momento, allá en el versículo 4 nosotros lo podemos leer, pero en el versículo 5 Jesús hace algo muy importante. Y es que el versículo 5 dice, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero quiero resaltar que la fe sí se nota. Y Jesús pudo ver la fe de ellos. Porque la fe es aquella muestra de que nosotros tenemos confianza en a quién seguimos, a quién buscamos y quién es nuestro Salvador. Esta confianza que es la fe nos ayuda a nosotros a pasar por muchas adversidades. Y lo más importante es que cuando Jesús ve esa fe en nosotros, Él nos da la solución para los problemas. O si aún seguimos en problemas, pero tenemos fe, Él nos da esa esperanza de que un día todo será diferente. Entonces Jesús vio la fe de aquellos amigos que llevaban al paralítico, pero no solo la fe de ellos, porque mi fe no puede salvar al otro. Mi fe puede intervenir por orar por él, interceder, poder ayudarle en sus necesidades, comunicarme con él, pero también para que Jesús pueda obrar algo en nuestra vida, es necesario que estemos convencidos y tengamos fe. Entonces en total eran 5 personas. Y la quinta persona era este paralítico. Y Jesús le responde, hijo, tus pecados te son perdonados. Y muchos podemos quedar atónitos. ¿Acaso este hombre necesitaba primero el perdón de sus pecados? ¿Acaso no iba en búsqueda de sanar su enfermedad? ¿Acaso la fe de ellos no era para que por fin pudiera caminar aquel hombre? Pero queridos amigos, en esta tierra muchas personas necesitan sanidad espiritual y aquel hombre era parte de ello. Si bien es cierto, tenía un problema que le impedía moverse, pero había un problema más grande, el pecado que estaba en él. Ese pecado que le había hecho perder la esperanza, pero al conocer a Jesús y escuchar estas bellas palabras, todo eso fue quitado. Pero aquí viene la primera controversia. Sigue diciendo que en el versículo 6 que algunos de los escribas estaban ahí sentados. Y pongan mucha atención, porque dice que ellos pensaban para sí, es decir, ellos estaban pensando en ese momento, no lo decían, sino que pensaban lo siguiente: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y esto es correcto. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero el fanatismo religioso de aquella época de los líderes, que obviamente velaban por sus propios intereses, les había cegado de darse cuenta que quien tenían enfrente, que quien contra habían peleado mucho tiempo, este hombre era el mismo Dios, convertido en hombre por misericordia de cada uno de nosotros.
Entonces ellos decían entre sí, o bueno, lo pensaban, ¿quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús, él demostrando firmemente que él tenía la potestad de ello, les dice lo que ellos estaban pensando. O sea, Jesús, a través de lo que ellos pensaban, él lo supo y se los dijo en este instante. Dice el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué era más fácil? Jesús en ese momento quería demostrar que él no era como todos aquellos líderes religiosos que se habían olvidado del amor, que hablar era muy práctico y hoy en día lo sigue siendo. Hablar, decir las cosas puede sonar bonito, pero la idea es ser un hombre o una mujer de acción que Dios pueda utilizar. Y en ese momento Jesús lo deja claro diciendo que qué era más fácil, decirlo o hacer algo. Y entonces los escribas, me imagino en ese momento, si nosotros pensamos, ellos desarrollan un carácter evasivo y se ponen a pensar que este era un gran blasfemo. Pero Jesús, para demostrar que él en realidad era el enviado de Dios, dice en el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La primera controversia que vemos acá, parte de esa controversia que Marcos nos narra. Los escribas se esforzaban en tachar de blasfemo a Jesús, pero él les dio la primera lección, demostrando que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Y saben, hay algo muy importante que yo quiero añadir acá. Yo quiero que nosotros veamos qué es lo que nos pide Jehová, qué es lo que pide Jehová a sus hijos, qué es lo que pide nuestro Dios. Y para ello los invito a que vayamos a Miqueas en su capítulo 6, versículos. Bueno, en este caso voy a leer el 8 y les voy a indicar qué es lo que dice con anterioridad. Este capítulo habla de que muchos ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas y que entregaban muchas cosas materiales y definitivamente eran cosas que incluso se había hecho en un pacto con Dios. Pero el problema es que todo empezó a convertirse en costumbre. Todo se volvió una tradición y se estaba perdiendo verdaderamente la esencia de lo que debía hacerse. Y por eso el versículo 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y cuidado, queridos amigos, porque aquellos líderes religiosos no tenían ni siquiera misericordia por los demás. Tampoco se empeñaban en hacer justicia, porque a ellos les importaban las normas y se enfocaron tanto en normas que se olvidaron del verdadero amor de Dios. Y mucho menos se humillaban ante Dios, porque esta es muestra clara que estando el Hijo de Dios frente a ellos no fueron capaces de reconocerle, porque ellos siempre velaron por sus intereses. Pero leyendo este capítulo 2 de Marcos, vamos a hablar también del llamamiento de Leví o Leví Mateo, como es conocido. Este hombre era un publicano. ¿Y qué eran los publicanos? Para hacerlo más sencillo, un publicano era un recolector de impuestos y eran funcionarios que estaban conectados directamente a las órdenes de un gobierno local o bien a Roma, que era grande en aquel momento.
no eran populares entre la población judía porque estos hombres a través de su cargo se aprovechaban de las personas, cobraban muchas veces más de lo que debían cobrar y esto lo hacían para ellos generar riquezas sin importarle los demás. Entonces, en el transcurso de la sociedad judía y todo esto que surgía en aquel momento, los publicanos empezaron a ser mal vistos, empezaron a ser apartados. E incluso hay un tratado judío que habla acerca de la ley religiosa donde dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Esto era lo que creían los judíos. Y entonces, Leví era un publicano. Y vamos a ver ahí en Marcos 2, en sus capítulos 13 al 22, esta historia que vamos a parafrasear porque el tiempo se nos hace corto. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ojo, que Leví estaba en este momento no en su casa, no escuchando una prédica, no estaba pues cómodo en algún lugar donde estuviera en solitario y que no se notara su profesión. Al contrario, estaba en un lugar que formaba parte de lo que él hacía. Es decir, que podemos decir que él estaba en su hora de trabajo y en su lugar de trabajo. Entonces Jesús le dice, sígueme. Y aquí en Marcos no se nos habla mucho, pero podemos nuevamente retomar lo que dijimos la semana pasada. Estos hombres, al seguir a Jesús, estaban convencidos de quién era. Y por eso, levantándose, lo siguió. El versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo habían seguido. Y nuevamente aparecen nuestros queridos amigos, los escribas y los fariseos. Viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y Jesús lo escuchó. Para todos los judíos en aquel entonces, hacer esto significaba que tú también, que uno también se volvía inmundo. Significaba, como se recuerda en la semana pasada, que si alguien tocaba a alguien leproso, esa lepra se le contagiaba y aparte uno era impuro. Y esto se había hecho de cierta manera con fines específicos en la antigüedad, pero lo habían convertido en costumbre y esa costumbre tomó de la mano la falta de empatía, la falta de amor y la falta de misericordia. Y es lo que estamos llamados a hacer los hijos de Dios. Entonces, los líderes religiosos ponían estas barreras. Pero como la semana pasada, hablando de leproso, también retomamos hoy. Jesús, en lugar de contagiarse de la lepra, él da de la sanidad y vida que tenía en sí mismo. Esto mismo pasa con Leví, sentado a la mesa con todos estos publicanos, pecadores y sus seguidores. Y vean lo que dice Jesús en el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Estas mismas palabras, queridos amigos, están para nosotros. Están para usted. Están para usted ahí. Es tiempo de que usted lo tome muy en cuenta, porque Jesús vino a la tierra no para salvar al que era perfecto, sino para convertir vidas imperfectas con sanidad e indicándoles un camino hacia la perfección. Obviamente es difícil y casi imposible ser perfecto, porque ningún humano lo es, por esta naturaleza de pecado que hemos traído desde tiempo atrás. Pero también conocemos lo bueno y lo malo. Y Jesús con su ejemplo nos dijo qué decisión debíamos tomar. Es cuestión de nosotros de aceptarle. Pero regresando a este tema, aquí hay otra controversia. Los escribas y fariseos eran hombres muy importantes, líderes religiosos, generaban mucha influencia. Entonces, al hacer estos comentarios, ellos querían encontrar una manera de juzgar a Jesús.
Y Jesús nuevamente les demuestra que Él era el verdadero Hijo de Dios, demostrando la falta de amor, la falta de empatía, la falta de misericordia y la falta del nombre de ser Hijo de Dios. Esto demostraban aquellos hombres, pero Jesús demostró lo contrario y lo sigue haciendo. Por eso, queridos amigos, si hay alguien acá que nos ve, que probablemente aún no asiste a una iglesia, que aún no se congrega en algún lugar, que aún no se ha acercado por diferentes temas, porque se siente pecador, porque se siente decepcionado, porque está triste, probablemente alguien le ha hecho daño. Pero le estoy diciendo 100% con seguridad que Jesús no es ese que le ha hecho daño. Al contrario, Jesús, querido amigo, está esperando por usted para que usted entregue su vida, porque Él ya lo dijo. Él no vino por justos, no vino por sanos, Él vino por enfermos para hacer un cambio y eso lo puede hacer en usted. Por eso hay que tener mucho cuidado también nosotros como cristianos. No le cerremos la puerta a nadie, porque yo sé que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, porque Él ve que puede cambiar al pecador. Para eso este pecador debe aceptarlo. Y queridos hermanos, amigos, todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y probablemente en algún momento volveremos a pecar, pero tenemos la esperanza de la gracia salvadora de Cristo Jesús. Entonces, esta segunda controversia demuestra que Jesús vino a sanar a estas personas, a darles una esperanza nuevamente. Probablemente los líderes religiosos cerraban la puerta a estas personas, pero Jesús los invita a acercarse. Y cuidado, porque incluso la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no somos cuidadosas. La verdad no se dejó para lastimar a alguien, sino para sanarlo. Y vamos a ver un poco más de de estas controversias hablando del día sábado. Vamos a continuar leyendo lo que es Marcos capítulo 2, ahora versículos 23 al 28. Acá se nos habla un poco de este ministerio de Jesús. Pero que un día sábado en este ministerio los discípulos pues habían sentido hambre, habían sentido sed, estaban cansados, necesitaban comer algo. Y entonces vemos el versículo 23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos nuevamente se aparecen, le dijeron, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y Jesús le responde nuevamente con autoridad. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Los fariseos, los escribas, conocían tanto, pero ignoraban la verdad. Y esto es muy triste, conocer mucho e ignorar la verdad. Y es que ahí estaban las escrituras, ellos que eran estudiosos de la ley, ellos que eran estudiosos de la Torá, que tenían esto pendiente, se olvidaron de esto que David había hecho. Entonces, vemos acá que Jesús nuevamente da una respuesta con escritura. Responde con la escritura, dándole a aquellos hombres empeñados en destruir su ministerio un poco de donde más les dolía. Ellos se las llevaban de que conocían mucho. Ellos presumían de que eran los que tenían la autoridad de entender las escrituras, pero se olvidaron de lo que estaba escrito. Cuando David comió por necesidad
Y aquellos hombres que estaban con Jesús también sintieron esa necesidad y por eso podían comer. Incluso en esta ley judía existía esta norma en que las personas o aquellos hombres o mujeres que tenían necesidad podían tomar los granos, los frutos, las verduras o todo esto que tenían en los sembradíos por causa de una necesidad, causa de hambre. Esto era permitido. Y queridos amigos, ¿acaso lo vemos que aquellos hombres, líderes religiosos, se empeñaban por dar mala imagen de quién era Jesús? Y si nos damos cuenta, en ningún momento hay una controversia por el día sábado, sino por lo que se hacía en él. Esto quiere decir que el sábado sí está vigente. El día sábado forma parte de los mandamientos de Dios. En eso no hay discusión. Aquellos hombres solo se empeñaban en normas que incluso se creó una prohibición de 39 cosas que no se debían hacer en sábado. ¿Ustedes pueden creer esto? Ustedes pueden creer que esto ni siquiera estaba escrito en su gran mayoría en la Torá. Esto estaba escrito por la costumbre y tradición que ya traían los líderes religiosos. Ellos gobernaron o tenían mucha influencia social desde 200 años antes de Cristo y 100 años después antes de Cristo. 400 años casi de que ellos gobernaron de una manera en donde todo lo traían por costumbre. Pero Jesús reafirma algo y les dice allá en el versículo 27, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Acá nosotros podemos ver que la respuesta a la pregunta de aquellos fariseos está respondida. Jesús era el Hijo de Dios y como tal él tenía autoridad para indicar la observancia verdadera del sábado. Y vamos a ver un poquito más de esto del sábado leyendo Marcos, ahora en el capítulo 3 versículos 1 al 6. Acá se nos habla de que un día Jesús entró en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía la mano seca, o sea, es una mano paralizada, no la podía mover. Entonces aquí lo acercaron y vean, acá podemos notar nosotros que estos hombres, líderes religiosos, ya estaban empeñados en que estuviera ahí este enfermo, porque el texto 2 nos dice, y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de poder acusarlo. Es decir, ellos mismos pusieron a este hombre ahí. No sabemos cómo lo hicieron, pero lo pusieron delante de Jesús. Y entonces ellos esperaban que Jesús lo sanara para acusarlo, pero vaya sorpresa. Queridos amigos, nuevamente se demuestra que nadie puede contra Jesús. Y cuando Jesús ha decidido algo, no hay nada que pueda ir en contra de su decisión y su voluntad. Entonces vemos aquí en el versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les preguntó, Jesús ya sabía este plan porque Jesús conocía todo. ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús respondía a estas controversias con preguntas para que ellos mismos reflexionaban de lo que hacían. Entonces Jesús los vio entristecido por la dureza de sus corazones porque no respondían y sana a aquel hombre. Entonces los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos, es decir, todos aquellos seguidores de Herodes, para destruirlo. Saben, aquí hay algo muy irónico. Aquellos hombres se empeñaban en acusar lo que Jesús hacía en sábado. Aquellos hombres confabulaban en contra de Jesús para que aparentemente Jesús se equivocara. Pero la ironía más grande es que los únicos que faltaron al día sábado fueron ellos, porque en ese mismo día sábado ellos empiezan a hablar sobre la muerte de Jesús. ¿Acaso eso no era una falta verdadera al sábado? Esto solo nos deja que pensar.
Muchas veces las normas, insistencia en normas, vivir por las normas, hace que nos olvidemos del amor de Dios. Obviamente, no podemos desligarnos de los mandamientos de nuestro Dios, porque esto es importante, pero recordemos que somos salvos y tenemos la vida por gracia de Cristo Jesús. Y ahora la lección nos habla de un título muy interesante, Historia Sándwich. Y ya por el tiempo pues lo vamos a ir resumiendo. La historia sándwich, yo quiero que ustedes se imaginen ahí un emparedado, un pan, en donde tiene dos capas y en medio tiene algo que es pues en la esencia de ese pan. Entonces está este pan así y esta historia se le llama así porque Marcos tiene este tipo de relatos y se le ha denominado como historia sándwich porque tienen relatos que empiezan de una manera, luego interrumpidamente cambia como la trayectoria de la historia y nuevamente al final de los textos vuelve a la historia principal. Puede parecer muy confuso, pero lo vamos a ver ahorita en la Biblia. Vamos a leer Marcos 3:20 al 35. Bueno, ustedes lo pueden leer para que lo vayan teniendo ahí en cuenta. Entonces dice que volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan, lo que decíamos. Mucha gente se juntaba. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, sus hermanos, su madre, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Esta es su familia, decía, está loco, es que Jesús ya ni come, Jesús ya no se preocupa por él mismo, solo está predicando, está sanando, está curando. No puede ser que él sea así. Entonces la propia familia de Jesús, la familia carnal, por así decirlo, vinieron a prenderlo porque ellos decían, está fuera de sí, él ya perdió la cordura. Y luego de esto empieza la parte central de este sándwich, por así decirlo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Oigan, qué peligrosa esta acusación. Decir que el Espíritu Santo era por parte de Satanás y que por parte de Satanás y porque Jesús tenía a Satanás, él podía echar fuera a los demonios. Y saben qué es lo más interesante, es que mucha gente pensaba que tenía razón. Así es. Y eso pasa cuando nos dejamos guiar por lo que muchos pueden decir y nos preocupamos poco por lo que Dios ya ha dicho. Entonces estos hombres lo acusan. Y entonces Jesús les hablaba en parábolas, dice el texto 23, y hace una serie de preguntas nuevamente para que las personas reflexionen de lo que le acusaban. Jesús dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y de repente hay una parábola que no conecta mucho en el texto porque dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. ¿A qué venía todo esto? ¿A qué venía todo esto? De la nada es interrumpido este tema de las parábolas. Bueno, sí en la parábola, pero como que muy diferente, porque de la nada dice que el ladrón viene a la casa, intenta robar las cosas y no ata a los que están en casa. Pero Jesús quería dar una señal importante. Cuando él decidía, cuando él obraba, cuando él predicaba, Satanás estaba atado ante la decisión que Jesús ya había tomado. Es por eso que Jesús deja esto aquí como punto central. Dice el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Habían acusado que Jesús, en lugar del Espíritu Santo, tenía un espíritu impuro.
Este es el pecado imperdonable, pero no porque una vez que lo cometamos no vaya a tener perdón, sino porque esta es una constante de nunca decidirnos a aceptar al Espíritu Santo. Esta es la blasfemia verdadera contra el Espíritu Santo. O creer que lo que está obrando el Espíritu Santo no es obra de Él mismo. Ser piedra de tropiezo y nunca decidirnos para llegar a comprender que el Espíritu Santo sí puede obrar. Eso mismo dice el versículo 29, porque dice es reo de juicio eterno. Es decir, nunca se va a decidir. Entonces no puede ser perdonado un pecado que no es reconocido. Y este, queridos amigos, es el centro de aquella historia sándwich. Porque luego el versículo 31 al 35 nos habla nuevamente de la familia de Jesús. Nuevamente dice, entre tanto llegaron sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Se recuerdan que los hermanos y la madre de Jesús habían dicho que estaba loco, que estaba fuera de sí? Pues entonces Jesús responde en el versículo 33, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y aquí dejó una nueva lección. Mirando a todos los que estaban ahí, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué bellas palabras, queridos amigos. Todos aquellos que hagamos la voluntad de Dios, seremos considerados parte de esa familia celestial. Y qué bendición saber que Dios nos toma en cuenta para ello. Yo no sé si en algún momento su familia se encuentra en contra suya por ir a la iglesia, por creer en Dios, por tener una vida distinta a los demás. Yo no sé qué obstáculo está teniendo para tener esta comunión con Dios. Yo no sé si le han hecho daño con normas que muchas veces lo que hacen es lastimar. No sé si le han hecho daño juzgándole, acusándole. Déjeme decirle que Dios y Jesús no es así. Y todos aquellos que evitaron ver la gloria de Jesús fue porque vivieron empeñados en seguir costumbres. Pero para no irnos por el lado equivocado, para aprender acerca del verdadero Dios, está la palabra que Él mismo inspiró para que nosotros entendamos el propósito de nuestra salvación. Así que esta lección nos habla de varios relatos, de varias conexiones, pero de algo muy importante, que Jesús es grande y cuando Él decide, no hay quien vaya en contra. Vamos a orar para despedirnos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por permitirnos estudiar este capítulo y estos versículos de Marcos. Hemos aprendido algo muy importante y es que tú eres un hombre de acción. Eres un Dios que actúa por tu pueblo. Eres un Dios que se preocupa por sus hijos y que ha hecho un plan maravilloso por salvación de cada uno de nosotros. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos a llevar esta relación contigo muy de cerca para que también seamos reconocidos como parte de tu familia. Gracias por eso, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Nos vemos acá la próxima semana, que tenemos otra lección maravillosa que nos va a hablar acerca de las parábolas. Recuerden compartir el material, que es de mucha ayuda. Que Dios los bendiga. Nos vemos acá la próxima semana.